Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionada, literalmente no puedo esperar a contaros lo que se viene. Y es que, como ya habéis leído en el título, la bomba. El 11 de agosto de 2025, el mundo entero se paralizó con una noticia, que nos dejó a todos boquiabiertos. Y sí, ya sabéis de quiénes estoy hablando, ¿verdad? Exacto. De Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que en su día nos hizo soñar a todos con su amor en Love is in the air, la pareja que parecía inseparables, la pareja que ahora nos ha dado una noticia que, bueno, para ser honestos, nadie se esperaba. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo, pero absolutamente todo. Vamos a repasar la noticia, a analizarla, a intentar entender qué ha pasado realmente, qué implicaciones tiene y, por supuesto, a ver qué nos depara el futuro para estos dos actores que tanto queremos. Y sobre todo vamos a sumergirnos en el drama, en el cotilleo, porque, seamos sinceros, a todos nos encanta un buen chismecillo de vez en cuando. Así que agarraos a vuestros asientos, preparad vuestras palomitas y preparaos para una dosis de emociones fuertes, porque hoy tenemos mucho que hablar. Y antes de que empecemos con el bombazo, no me puedo olvidar. Si sois nuevos por aquí, o incluso si lleváis tiempo y aún no lo habéis hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así, no os perderéis ningún vídeo nuevo, ninguna noticia jugosa, ninguna novedad sobre vuestros actores favoritos. Es la mejor forma de estar al día. Así que ya sabéis, darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderos nada. Y ahora sí, empezamos. Vamos a ponernos en situación. 11 de agosto de 2025. Las redes sociales echan humo. Los medios de comunicación, literalmente, se vuelcan. ¿La razón? Una noticia que lo cambió todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Sí, habéis oído bien. Después de meses, incluso años, de relación, Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las preguntas no pararon de surgir. Y como es normal, las especulaciones, los rumores y los chismorreos empezaron a correr como la pólvora. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la noticia no llegó de la nada. Llevábamos tiempo notando cositas. Pequeños detalles que quizás en su momento no les dimos mucha importancia, pero que con la perspectiva del tiempo, ahora parecen mucho más significativos. Por ejemplo, notamos una disminución en las interacciones en redes sociales. Antes, Hande y Kerem eran súper activos, compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, una verdadera declaración de amor digital. Pero poco a poco, esa frecuencia fue disminuyendo. Las fotos juntos empezaron a escasear, los comentarios románticos desaparecieron, y en su lugar, empezaron a aparecer fotos individuales, mensajes enigmáticos y, bueno, una cierta distancia. Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de Kerem en eventos importantes para Hande. Recordemos que Hande es una de las actrices más importantes de Turquía, una verdadera estrella. Y por lo tanto tiene una agenda muy apretada, llena de eventos, presentaciones, alfombras rojas. Antes, Kerem siempre estaba a su lado. Era su mayor apoyo, su compañero inseparable. Pero en los últimos meses su presencia se hizo cada vez menos frecuente. Y claro, a medida que estas señales se acumulaban, los rumores empezaron a crecer. Las revistas del corazón, los portales de noticias, todo el mundo hablaba de crisis. Pero, ¿qué era lo que realmente estaba pasando? Las versiones que han circulado son muchas y variadas. La primera, y quizás la más sencilla, es que simplemente el amor se acabó. Que la relación, por el motivo que fuera, llegó a su fin de forma natural. Que las dos personas decidieron que en ese momento de sus vidas, era mejor tomar caminos separados. Algo que por mucho que nos duela a los fans, es perfectamente comprensible y en muchas ocasiones, es lo más sano. Otra versión, que también ha cobrado fuerza, es que hubo tensiones por temas laborales. Recordemos que Hande y Kerem son dos personas con carreras muy exitosas, con agendas muy apretadas, con proyectos que en ocasiones, les obligan a estar separados durante largos periodos de tiempo. Y claro, mantener una relación a distancia, con horarios incompatibles y con la presión de la fama, puede ser muy complicado. También se ha hablado de la posible aparición de terceras personas.
Rumores, especulaciones, que por supuesto, no han sido confirmadas y que en muchas ocasiones son simplemente eso, rumores. Pero en el mundo del corazón, la posibilidad de una infidelidad siempre está presente. Y por último, no podemos olvidarnos de la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las personas más perseguidas por los paparazzi en Turquía. Cualquier paso que dan es analizado con lupa. Cualquier gesto, cualquier palabra, es noticia. Y esa presión, esa falta de intimidad, puede ser muy desgastante para una pareja. Así que, como veis, las posibilidades son muchas. La verdad probablemente solo la saben Hande y Kerem. Y como es normal, ellos han preferido mantener silencio. No han dado explicaciones públicas, no han aireado sus problemas en los medios. Y eso, sinceramente, es de agradecer. Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la ruptura? Pues, como es lógico, el mundo entero ha estado pendiente de sus movimientos. ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se han adaptado a esta nueva situación? Hande, por ejemplo, ha intentado refugiarse en su trabajo. Ha seguido con sus proyectos, ha viajado, ha intentado mantener la calma y la normalidad. Se le ha visto muy activa en las redes sociales, compartiendo fotos, mensajes de ánimo, y sobre todo, mostrando una imagen de fortaleza y de positividad. Kerem, por su parte, ha sido un poco más discreto. Se ha centrado en sus proyectos profesionales, en sus amigos, en su familia. Se le ha visto en eventos, en reuniones, pero en general, ha mantenido un perfil más bajo. Y claro, la pregunta del millón es, ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Podrían volver a estar juntos? Pues sinceramente no lo sabemos. El futuro es incierto. En el amor, como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí podemos decir es que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre ellos parece que siguen existiendo. No ha habido declaraciones negativas, no ha habido reproches públicos. Y eso, de alguna manera, nos da esperanza. Ahora, vamos a analizar un poco las implicaciones de esta ruptura. ¿Qué significa para sus carreras? ¿Qué significa para sus fans? Para sus carreras, la ruptura, en principio, no debería tener un impacto significativo. Hande y Kerem son dos profesionales consolidados, con mucho talento, con muchos proyectos por delante. Y por lo tanto, no creo que su separación afecte a su futuro profesional. Para sus fans, en cambio, la ruptura sí es un golpe duro. Hande y Kerem eran una de las parejas favoritas del público. Sus fans soñaban con su amor, con su felicidad, y por supuesto, estaban deseando que algún día se casaran y tuvieran hijos. Así que la noticia de la ruptura fue un jarro de agua fría para muchos. Pero al final, lo importante es que Hande y Kerem estén bien. Que sean felices. Y por supuesto que sigan regalándonos su talento en la pantalla. Y ahora, la pregunta que todos os estaréis haciendo, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué proyectos tienen Hande y Kerem? ¿En qué les veremos próximamente? Hande, como os decía, tiene una agenda muy apretada. Está trabajando en varios proyectos, tanto en cine como en televisión. Además, es imagen de varias marcas importantes y por lo tanto, tiene muchos compromisos publicitarios. Así que Hande no va a parar. La vamos a seguir viendo mucho en la pantalla. Kerem, por su parte, también tiene varios proyectos en marcha. Está trabajando en nuevas series, en nuevas películas, y por supuesto, sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Así que también vamos a seguir viendo a Kerem en la pantalla. ¿Y qué pasará con sus vidas personales? Pues, como os decía, no lo sabemos. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí es seguro es que ambos van a seguir adelante, van a seguir buscando la felicidad, y, quién sabe, quizás, algún día, vuelvan a encontrar el amor. Así que, en resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una noticia triste, pero no inesperada. Una noticia que nos deja a todos un poco desilusionados, pero que al mismo tiempo, nos da la oportunidad de reflexionar sobre el amor, sobre la vida, y sobre cómo, en ocasiones, las cosas no siempre salen como queremos. Hemos repasado los detalles de la ruptura, los rumores que la rodean, las posibles razones, y sobre todo, hemos intentado entender qué ha pasado realmente. También hemos analizado las implicaciones de la ruptura, para sus carreras, para sus fans, y por supuesto, hemos intentado predecir qué nos depara el futuro. Y ahora, quiero daros las gracias.
Gracias por estar ahí, por escucharme, por compartir este momento conmigo. Gracias por vuestra pasión por las series turcas, por vuestro cariño hacia Hande y Kerem. Gracias de corazón. Y antes de que os vayáis, no os olvidéis de dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros sobre la ruptura? ¿Creéis que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué esperáis de Hande y Kerem en el futuro? Me encanta leer vuestras opiniones. Así que no dudéis en dejarme vuestros comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no os olvidéis de darle al me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y sobre todo suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de estar al día de todas las novedades, de todos los cotilleos, y de no perderos nada. Así que ya sabéis, suscribirse, darle al me gusta, compartir, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.